Hola, bueno, luego de un rato nos volvemos a encontrar aquí en esta segunda parte de este segundo encuentro y sin mayores preámbulos vamos a dar continuidad a lo que venimos contando. Hemos conocido nuestra realidad a partir de saber que nos hemos ido. Hemos salido de los 7 tiempos del Creador, en donde evolucionábamos en un espacio en el que éramos inmortales y que al haber tomado esta mala decisión hemos pasado más allá del tiempo 8. Los primeros fueron Adán y Eva, simbólicamente conocidos así como las criaturas inmortales que tomaron la primera decisión y que comenzaron a evolucionar fuera de los tiempos del Creador. Y al igual que ellos, nosotros hemos, como te decía, realizado la misma acción. Hemos comenzado a generar, ya a partir de la primera decisión, empezamos a generar futuros potenciales peligrosos que nos estarían poniendo en un estado de peligro, dado que como nos hemos ido más allá del tiempo del Señor, hemos dejado a nuestro doble en el pasado y en el futuro no tenemos ninguna referencia que nos permita llevar adelante de buena manera el principio vital de la anticipación, que justamente nos asegura el bienestar y el equilibrio, ¿sí? Ergo la inmortalidad. Como esto lo hemos perdido, nos hemos vuelto mortales y entonces ahora tenemos que, en función nuestra y en función de todas las demás personas de este mundo, arreglar esos potenciales peligrosos, incluso también en función del propio planeta Tierra, y intentar al final rehacer nuestra unidad con el doble, con nuestra otra parte y volver a los tiempos del Creador. Esa es nuestra misión, esa es nuestra realidad. Y entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esto que estuvimos hablando para bien ya tener claro cómo estamos parados. Y entonces ahora tenemos aquí los tiempos, ¿sí? Los tiempos, vamos de la luz a las tinieblas, a los infiernos y a la absoluta oscuridad, ¿sí? El Yelos, el Kur, el Hades de los griegos. Y entonces encontramos los primeros 7 tiempos del Creador, ¿sí? En donde está el Creador en el pasado de la criatura, el presente de la criatura, que es el futuro del Creador, pero a la vez el pasado de los dobles, ¿sí? Y el tiempo 7, en donde es el presente de los dobles, de nuestros dobles, ¿sí? Y el futuro de las criaturas. Habíamos dicho que estas criaturas que evolucionaban en este tiempo 4 son inmortales, y acá te voy a hacer otra pequeña nota de color para que sepas que estas criaturas inmortales, más allá de que nosotros le hemos dado un carácter de varón y de mujer a Adán y a Eva, los griegos sabían, también a partir, como ya hemos dicho, de conocer la ley, y le habían dado un sentido a que estas criaturas inmortales son asexuadas, no tienen sexo, ¿sí? Y esta concepción era conocida porque ellos decían, acordate que todo esto viene, no te quiero seguir complicando con los movimientos, pero acordate que a partir de los movimientos y de sus referencias, ellos sabían que el desdoblamiento de Ana, ¿sí? El desdoblamiento del creador, Ana, en la espiral femenina, por un vínculo Rho con la espiral masculina, se unía al carro del tiempo. Ginis era
era la palabra que utilizaban para carro. Y fíjate que aquí encontramos una palabra, ana, sri, ginis, androgynis, que justamente tiene relación con el término andrógino que nosotros conocemos en la actualidad y que hace referencia justamente, en nuestro caso, a una persona que tendría ambos sexos, pero que en realidad justamente tiene que ver con que las criaturas inmortales no era que tenían el mismo sexo, sino que directamente no tenían sexo, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de nosotros, en nuestra más profunda esencia, contamos con ambas características. Hemos tenido que encarnar y evolucionar de esta manera, dado que es la posibilidad que a partir de este mono que hemos elegido para encarnar, es la manera que tenemos para poder, digamos, distribuirnos, expandirnos y dar la posibilidad a que cada vez más de nosotros, de todos los que hemos tomado la decisión de pasarnos más allá de los tiempos del Creador, tengamos la posibilidad de encarnar en esta tierra, ¿sí? Pero básicamente las criaturas eran conocidas como asexuadas, ¿eh? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, ahora sí tenemos que saber que para nosotros el tiempo 1, nuestro tiempo 4 y nuestro tiempo 7 son: el tiempo 1 es el tiempo, acá te pido perdón, pero cometí un pequeño error. El tiempo 1 es el tiempo 7, el tiempo 4 es el tiempo 10 y el tiempo 7 es el tiempo 13. Te pido disculpas. Entonces, el tiempo 7, en donde están nuestros dobles, es nuestro tiempo 1. El tiempo 4, en donde evolucionaban aquí las criaturas, evolucionamos nosotros ya ahora sí como mortales, en nuestro tiempo 4. Y el tiempo 7 nuestro es el presente de los desconocidos y nuestro futuro, ¿eh? Y hacia adelante, como ya dijimos, van los futuros desconocidos, los dobles de los dobles de los dobles, ¿sí? Esta es nuestra situación y lo que tenemos que hacer es intentar solucionarla. Bien, para solucionarla, la biología, la encarnación y por supuesto el principio vital nos ha dado una herramienta fundamental. Y esa herramienta fundamental es, aquí tenemos el principio vital de la anticipación, y la herramienta fundamental que nos ha dado, como te estaba diciendo, la naturaleza y el principio vital para poder solucionar este problema es el sueño. El sueño, con todas las implicaciones que este sueño tiene, un sueño que por supuesto ha sido estudiado y sigue siendo estudiado, que ha desvelado a Carl Gustav Jung y a otros muchos psiquiatras y psicólogos a través de los tiempos, que lo han asociado con el inconsciente. Este sueño que, aunque hoy la ciencia sabe que es muy importante, sabe que si no tenemos una determinada cantidad de sueño, nuestro sistema límbico deja de segregar determinadas hormonas, tenemos una función cognitiva incompleta, nos produce la cantidad de problemas de desequilibrio y de salud que la ciencia conoce, sabe que este sueño lleva adelante una serie de pasos, ciclos de sueño, que lo que van haciendo es bajar la intensidad de la frecuencia de las ondas cerebrales hasta llegar a las ondas alfa. Bueno, todo esto se sabe y dentro del sueño hay una etapa que es muy conocida, que es la etapa del sueño paradoxal.
o sueño REM. ¿Sí? Por sus siglas en inglés, rápido movimiento de ojos. Entonces, como te decía, más allá de que la ciencia conoce y más o menos entiende las implicaciones de este sueño, no sabe muy bien todavía cuál es el verdadero objetivo. Todos decimos que es para descansar, pero también la ciencia sabe que nuestro cuerpo físico, con 2 o 3 horas que esté acostado, descansa. No necesita mucho más que eso. Entonces, la siguiente idea es que es para que descanse nuestra mente, nuestra psique o demás, pero justamente lo que aquí acontece es que durante la instancia del sueño REM o paradoxal, nuestra actividad eléctrica, cerebral, neuronal, se incrementa exponencialmente. Y justamente por eso es un sueño paradoxal. Es paradójico entender que nuestro cerebro, justamente cuando se encuentra en el nivel más bajo de frecuencia de onda, alfa, manifieste la mayor cantidad de energía y de intercambio eléctrico, aún mucho más que cuando estamos en vigilia, despiertos, haciendo la actividad que estemos haciendo. Y por eso se le dice paradójico y no se entiende muy bien por qué esto es así. Pero otra cosa que sí la ciencia sabe, a través del estudio de hace mucho tiempo, es que este sueño paradoxal tiene un carácter vital para todos nosotros, más allá de, como estábamos hablando recién, de la segregación de determinadas hormonas, de que no podemos pensar muy bien cuando no descansamos bien. Hay una instancia que es absolutamente mucho más vital, tan vital que está comprobado que si nosotros no tenemos el sueño paradoxal, el sueño REM, literalmente podemos morir. Hay estudios en laboratorio, varios estudios en laboratorio, hechos por ejemplo con roedores, a los que se les hace vivir una vida absolutamente apacible, sin ningún tipo de estrés, bien alimentados, con muy buena salud, con ejercicio, o sea, una vida bastante sana, equilibrada, vista desde nuestro punto de vista, valga la redundancia, pero que cuando estos roedores son puestos a dormir, luego de las 3 horas más o menos que conlleva, digamos, porque como te dije hay unos ciclos, hay un tiempo, son más o menos unas 3 horas a 4 horas, hasta que llegamos a la instancia de sueño REM. En estos ciclos va bajando la frecuencia, ¿sí?, eléctrica, y entonces cuando comienza la etapa del sueño REM, estos científicos de una buena manera las despertaban a estas ratas o roedores, ¿sí? No las dejaban tener el sueño REM. Los roedores volvían por ahí a quedarse dormidos un rato más, los volvían a despertar y la rata seguía haciendo su día normal, buena alimentación, sin estrés, con ejercicio, buena salud, controladas, todo perfecto. Pero a los 19 días de no dejarlas tener el sueño REM paradoxal, las ratas se morían. Y también te voy a contar que lamentablemente, en alguna instancia oscura de la historia del hombre, estos experimentos también se llevaron adelante con seres humanos y exactamente de la misma manera se comprobó que un ser humano aproximadamente a los 20 meses de no obtener un sueño paradoxal, de no tener el sueño REM, también se muere. Haga la vida que haga, coma lo que coma, esté libre del estrés que esté libre, si no tiene el sueño paradoxal, se muere. Entonces, esto devela justamente un principio vital importante en nuestra vida, que complementa, digamos, el principio vital de la anticipación de la que estuvimos hablando hace un ratito. Entonces,
Este sueño paradoxal es importante porque justamente es el que nos permite hacer el vínculo con nuestro doble y poder tomar el control en el futuro. ¿Sí? Acordate que nosotros dijimos que el principio vital sucede todo el tiempo. Nosotros necesitamos nuestra biología, nuestro cuerpo, pues esto también está probado desde la biología celular. Ya en algún momento vamos a ir pasando por todos esos lugares. Nuestro cuerpo necesita la anticipación. Te dije, recibimos la información 0,5 segundos antes de que hagamos cualquier cosa. Eso nos da la pauta clara, lo vuelvo a repetir, de que nos están informando antes de que nosotros hagamos cualquier cosa. Necesitamos esa información. Y durante el sueño paradoxal, lo que sucede es justamente que recibimos la principal carga informativa para que nosotros luego desarrollemos nuestro día actualizando, anticipando ese futuro. Por ejemplo, durante la noche nosotros somos informados y es puesta en nosotros una idea. Entonces yo me levanto a la mañana con ganas de ir al mar, por ejemplo. A partir de ese momento, cada decisión que yo tome, cada pensamiento que yo tenga en el día va a ser en función de que yo logre ir al mar. Y entonces, en mi respiración, mi cuerpo energético, que no es mi doble, mi parte ondulatoria, va a ir y va a venir, ¿sí?, en tiempos que yo no percibo, a buscar esas informaciones a partir de la idea de ir al mar que me van a ir llevando por el camino para que yo pueda ir al mar. ¿Sí? Esto es un ejemplo, lo podemos extrapolar más complejamente, con más complejidad o no, a otras cosas de nuestra vida, pero es más o menos la idea esencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, como nosotros dijimos, aquí tenemos los 7 tiempos en los cuales nosotros estamos. ¿Sí? Ahora hablamos de nuestros tiempos. El tiempo 1 donde están nuestros dobles, el tiempo 4 donde estamos nosotros y el tiempo 7 en donde están los desconocidos. ¿Sí? Como nosotros estamos solos y desconocemos a nuestro doble, no sabemos que él existe. Durante la noche, lo que pasa durante el sueño paradoxal, y por eso nuestra actividad eléctrica y cerebral se incrementa exponencialmente, es porque estamos haciendo un intercambio de cuerpos energéticos y nos estamos reinformando. Es como que nuestra computadora, nuestro CPU está siendo cargado con un programa para que luego nosotros accionemos en función de ello. Y entonces lo que sucede aquí es un cambio de cuerpos energéticos. Los desconocidos, con su 666 milésimas de energía utilizadas por su cuerpo energético, vienen durante el sueño a nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético sale de nuestro cuerpo físico y nos vamos al cuerpo físico del desconocido. ¿Sí? Y entonces somos parasitados, somos visitados por un cuerpo energético de un desconocido del futuro que nos viene a informar. ¿Y esto por qué pasa? Porque es un principio vital. Necesitamos la información del futuro porque si no nos morimos. ¿Sí? Entonces, justamente, como habíamos dicho, nosotros aquí lo que estamos utilizando como en nuestros cuerpos físicos son los 333 milésimas, ¿sí?, de la energía de gravitación, pero los cuerpos energéticos utilizan el 66,6% o 666 milésimas de la energía total del universo para
poder moverse a partir de sus cuerpos energéticos. Entonces aquí lo que está sucediendo es esto. Nuestro cuerpo físico es visitado por un cuerpo energético, ¿sí?, que nos informa. Y por eso, durante el sueño paradoxal, se da otra circunstancia conocida, que es la atonía postular. Una persona que se encuentra en sueño REM, en sueño paradoxal, no puede moverse. De hecho, se han hecho algunos estudios y la persona está como si fuera muerta en vida, ¿sí? Se sabe que está viva, pero no se puede mover. Son instancias en las que esto sucede porque nuestro cuerpo energético, nuestra alma, si querés ponerle un nombre, no está en nuestro cuerpo. Está el cuerpo energético de un desconocido que lo mantiene con vida a nuestro cuerpo físico. Esto lo puede hacer durante un tiempo determinado. Un sueño paradoxal puede durar promedio 90 minutos, pero a su vez también lo informa, ¿sí? Y por eso también aquí vemos un número que puede ser también conocido a partir del Apocalipsis, en donde dice que nosotros estamos marcados por el número 666. Justamente estamos marcados con el número 666 porque nuestra vida, la de todos nosotros que no conocemos este principio vital, se lleva adelante todas las noches a partir de este parasitaje, en donde somos, ¿sí?, marcados por las 666 milésimas del cuerpo energético de un desconocido que nos informa, y que pasados esos 90 minutos nosotros retornamos en el cuerpo físico del desconocido, intercambiamos nuevamente los cuerpos energéticos y nosotros volvemos a despertar a la mañana con una idea que nos hace a partir de ese momento tomar todas las decisiones que tomemos. Estas decisiones pueden ser buenas, pueden ser malas, cuando no hay un criterio verdadero de qué es bueno y de qué es malo. Por eso, un pensamiento positivo en mi vida, por más positivo que yo pueda sentirlo, puede ser peligroso hacia el futuro si ese pensamiento positivo no proviene de mí. O peor, si ese pensamiento positivo está basado en una mala idea que tuve en un pasado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque por más que nosotros intentemos tener pensamiento positivo, si ese pensamiento, te vuelvo a repetir, no está relacionado con nosotros, nos va a llevar por una vida que no está hecha para nosotros. Porque aparte también te digo, ya vamos a profundizar en esto, estos desconocidos también saben más o menos manipularnos, darnos pensamientos buenos, hacernos creer que tenemos buenas ideas, para que nosotros, convencidos de ello, vayamos adelante en función de luego darles entidad. Acordate que hay un dicho que dice que el camino al infierno está empedrado también de buenas intenciones. Entonces, lo que tenemos que saber acá y lo que nos tiene que quedar claro es que nosotros en las circunstancias en las que vivimos, en este tiempo en el que estamos y absolutamente desconociendo este principio vital, estamos solos. Y estamos solos siendo manipulados por estos desconocidos, estas energías del futuro que, utilizando el principio vital que necesariamente tiene que pasar para que nosotros podamos mantenernos con vida, nos llevan por donde ellos quieren que nosotros vayamos. Bien. Esto es lo que pasa en un solo intercambio y en un intercambio peligroso, que también es un intercambio, por supuesto, desequilibrado. ¿Cómo vamos a solucionar este inconveniente? Bien. La primera condición esencial para que esto pase es que estemos en absoluta certeza. Esta certeza de la que vengo hablando desde la introducción. Que para que esta certeza exista tiene que haber una lógica que me muestre una realidad. Hemos venido hasta aquí diciendo que no tenemos que creer por fe, que tenemos que poder ver. Y acá te hago otro pequeño comentario.
Vos sabés que de los escritos originales de la Biblia, que están en griego, que a través de los años fueron traducidos por códices, principalmente los bizantinos, que son los más aceptados en las Biblias Valera, que por allá son las más difundidas desde 1500 y moneda a la fecha, pero que hay códices y transcripciones que tienen que ver con las que se realizaban en la antigua Alejandría, o se llaman códices occidentales, que nos ponen de manifiesto una transcripción un poco diferente de estos escritos griegos originales, ¿sí? Hace no mucho tiempo se encontró cerca de Egipto, en un monasterio que tiene muchísimos años, lo que se considera la Biblia más vieja, que contiene todos los libros del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento, y que por supuesto está íntegramente escrita en griego, y que más o menos se calcula que tiene unos 400 años después de Cristo. Esto te lo cuento para que sepas que la Biblia que nosotros conocemos es una Biblia que ha sido bastante manipulada, que ha sido tergiversada, que a través de estos códigos bizantinos que han sido llevados adelante por gente con ideologías propias y que incluso le ha dado interpretaciones a las cosas que en vez de transcribirlas literalmente las interpretaba, fueron tergiversando todo esto. Más si te digo que, por ejemplo, en 1949 en Has-Yamani, en Etiopía, se encontraron los papiros del Mar Muerto, en donde allí hay 55 códices que son algunos contemporáneos a la vida de Jesús y que han sido puestos en las manos algunos gracias a la providencia de algunas personas responsables, por ejemplo Carl Gustav Jung, y algunas instituciones que estudian básicamente los contextos históricos, valga la redundancia, y que han transcrito estos códices, algunos en lengua copta, que es una derivación del griego a través del lenguaje egipcio, y que allá han revelado cosas muy distintas de las que dicen los evangelios que nosotros conocemos. Por eso te digo que hay un fundamento, vamos a llegar más profundamente en este tema. Y que justamente estos códices y todos estos documentos, porque hay otros muchos más que se han ido encontrando en estos últimos años y que no han podido ser manipulados por la Iglesia, por ejemplo, nos están mostrando un mensaje muy distinto de Jesús, de Tomás, del propio Judas. Bueno, hay todo un mundo interesante para explorar allí, te repito, en la historia. No en la historia de la religión, sino en el contexto histórico, en el Jesús histórico, en el contexto histórico de las antiguas civilizaciones. Y todo esto te lo cuento para hacerte la referencia que te iba a hacer, porque hablamos de certeza y no de fe, y entonces fe, te voy a decir que es una palabra que no aparece en los antiguos textos bíblicos escritos en griego, y que es una palabra que reemplaza a una palabra que sí aparece en los textos griegos, que es pistis. Pistis es una palabra del griego que encerraba un concepto que tenía que ver con medio demostrable de inspirar confianza. O sea, que cuando yo tenía pistis o ponía mi pistis en vos, era porque vos me habías demostrado que eras digno de que yo confiara en vos. Entonces, esto daba la noción de que cualquier circunstancia, ¿sí?, se volvía certeza para mí, porque yo podía constatar que eso era así. Luego la Iglesia, como ya hemos dicho a través de su historia, cambió esta palabra pistis por la palabra fe y le dio una connotación absolutamente diferente. Y guiándonos a todos nosotros y a gran parte de la humanidad, quizás no a toda, en el hecho de que teníamos que aceptar la fe, que
que era simplemente el hecho de aceptar las cosas como ellos las decían, sin ningún cuestionamiento. Yo tenía que creer en esto porque me lo decían. De hecho, los grandes postulados de la Iglesia, en su 80% son dogmas. No son cosas que están escritas en los evangelios, son dogmas. Los dogmas son ideas que han tenido determinados papas o que se han planteado en determinados concilios que se llevaron a lo largo de la historia y que luego de un determinado consenso se establecieron como reales y como absolutamente indeclinables. Eso es un dogma. Y la Iglesia ha basado gran parte de su ideología en dogmas, más que en las cosas que están escritas allí. Aunque incluso te diría hasta la Santa Trinidad, la idea de que la Madre de Jesucristo retornó al Padre, son todos dogmas, ¿sí? Entonces, vemos cuál es el verdadero sentido que en los textos griegos que están vinculados a los textos evangélicos, mensajes de la época de Jesús y previa a todo esto de los hebreos, de los gnósticos, de lo que se sabía en la antigua Alejandría, Sumeria y demás, en realidad lo que se buscaba era la certeza y no la fe. Y es lo que estamos buscando aquí, ¿sí? Todo esto para decirte que para que justamente esto nos dé el resultado que necesitamos, tenemos que estar en absoluta certeza de que esto es así. Y cuando estemos en certeza de que vivimos una experiencia que se lleva adelante de esta manera, que estamos desdoblados en dos tiempos, que nuestro doble se encuentra en nuestro pasado, ¿sí? Lo que significa que nosotros le estamos fabricando su futuro, ¿sí? Porque acordate que de la misma manera que la relación entre los tiempos del Creador, esta relación, ¿sí? En donde el Creador está presente en los tres tiempos, en donde la realidad del Creador es la misma que la realidad del doble, por lo tanto el Creador va pudiendo anticipar lo que la criatura va viviendo, se ajusta a esto, ¿sí? Sucede que a nosotros nos falta una pata, ¿sí? Y nos falta dos en función de que no sabemos que tenemos un doble en el pasado. De la misma manera, fíjate, ¿sí? Si yo extrapolo esto aquí, este futuro que nosotros le estamos fabricando también a los desconocidos, con nuestros pensamientos, es la realidad que también el doble está viviendo, pero de una manera más ralentizada. Entonces, por supuesto que es del interés de nuestro doble, que nosotros le fabriquemos un mejor potencial, ¿sí? Para que nosotros vivamos mejor, pero para que también él viva mejor. Y para que al final, viviendo un potencial más sano, nosotros podamos rehacer la unidad. Porque si nosotros no nos conocemos, no vivimos potenciales sanos, no vamos a poder rehacer nuestra unidad, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y este es el motivo por el que también siento que muchas veces en nuestra vida, en algunos pequeños instantes, nuestros dobles, nuestra parte esencial, nos tira así como alguna soguita. Porque es de su interés que nosotros tengamos una buena existencia, porque le estamos, por carácter transitivo, generando también su propio futuro, ¿sí? Y él se ve obligado a vivir lo que nosotros le creamos, porque esto es así, ¿no? Él se ve obligado a vivir lo que nosotros le creamos. Entonces, él durante muchas veces en nuestra vida siempre tenemos una intuición. Yo siempre digo que en los momentos más coyunturales de nuestra vida siempre sabemos qué camino tenemos que tomar. Luego racionalizamos toda esa intuición, ¿sí? Y lo vemos desde el punto de vista que nos han enseñado, y entonces qué dirán los demás,
cuál es el mandato social que tengo que cumplir, qué es lo que la sociedad espera de mí, y entonces no sigo mi instinto. Pero muchas veces yo creo que nuestro doble trata, pero bueno, nosotros no lo escuchamos, porque para nosotros es más importante pensar que esta realidad es todo lo que existe, que las cosas materiales son el único objetivo, y entonces vivimos las vidas que vivimos, a partir incluso aún de ser absolutamente parasitados. Entonces es esencial que nosotros conozcamos esto y que estemos en certeza. Cuando esto sucede, cuando estamos en certeza, en vez de haber un solo intercambio, vamos a tener dos intercambios. Y entonces lo que va a suceder es que en un primer intercambio, el doble, con sus 666 milésimas, va a venir a nosotros, y nosotros vamos a ir al futuro, al pasado, perdón, de nuestro doble. Y entonces aquí se conforma lo que se conoce, aquí se reúnen, ¿sí?, las 333 milésimas de mi cuerpo físico con las 666 milésimas del cuerpo de mi doble. De alguna manera, por algunos instantes, rehago mi unidad aquí, dormido, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como un vínculo equilibrado. ¿Sí? De hecho, acá lo hemos puesto. Este es un intercambio ideal equilibrado. Una vez que se hizo este primer intercambio, ¿sí?, el desconocido viene a nosotros, porque esto es un principio vital que sucede todo el tiempo, porque es necesario que así sea, ¿sí? Entonces, el desconocido va a venir a nosotros. Y entonces, en una segunda etapa, el desconocido viene, como siempre, por supuesto con sus 666 milésimas. Pero esta vez se va a encontrar con el cuerpo energético de nuestro doble en nuestro cuerpo físico. Y es el cuerpo energético de nuestro doble el que toma el cuerpo físico de este desconocido y se va al futuro. ¿Sí? Claro que el cuerpo energético del desconocido queda en nosotros, como siempre sucede, manteniéndonos con vida e intentando informarnos. Pero ya ahora nuestro doble, usando el cuerpo físico de este desconocido, se fue al futuro. Y ahora sí, habiéndole hecho nosotros de trampolín, y esta es nuestra otra misión, ¿sí?, encarnamos para hacerle de trampolín a nuestro doble. Con esta idea nosotros encarnamos, tuvimos juntos esta idea de vamos a encarnar para poder hacerte de trampolín, para que vos vayas al futuro, a ese futuro en donde no tenemos a nadie, y para que el doble entonces cumpla las dos funciones. Cumpla la función de creador en el tiempo uno nuestro, pero también haga la función de mensajero, ¿sí?, de doble en el futuro, para que, como es una partícula creadora, es una partícula que está hecha a imagen y semejanza del creador, por lo tanto tiene el poder de una estrella, puede modificar, borrar todos los potenciales peligrosos que nosotros hemos creado, no el de los demás, el que nosotros hemos creado. Y a la vez que borra todos los futuros potenciales, expía todos los juicios que pudimos haber hecho y demás, por supuesto deja los benevolentes, aquellos pensamientos, aquellos potenciales que hemos generado a partir de pensamientos benevolentes, allí quedan a nuestra disposición y a la disposición de todos los demás seres de este mundo. Y también
una vez hecho esta tarea, realiza una especie de escaneo a partir de diferentes espacios en el futuro para buscar el mejor potencial que pudimos haber creado. Esto sobre todo sucede en una primera etapa, cuando recién empezamos a tener este vínculo con nuestro doble, porque nuestra vida está tan desordenada, que aunque podemos encontrar la solución a algunos problemas durante un primer intercambio, durante una noche, también es verdad que la mayoría de nuestra estabilidad total la vamos a conseguir en el tiempo, porque así como requerimos de 40 días para poder actualizar un potencial, nuestro doble también requiere de 40 días en el futuro para poder buscar la mejor solución, el mejor potencial, y a partir de allí empezar a elaborar un camino que nos vaya acercando cada vez más a vivir aquellas experiencias a partir de las preguntas que el Creador quiso que nosotros nos hiciéramos. Como estas preguntas las conoce nuestro doble, va a ir buscando ese camino. Muchas veces vamos a necesitar quizás 7 periodos de 40 días e incluso algún tiempo más para poder terminar de equilibrar toda nuestra vida. Va a depender del desorden, del caos que nosotros tengamos en ella. Y esto te lo digo porque muchas veces, muchas personas que con muy poca certeza, con muy poca información, han intentado realizar este método, esta técnica, y se han visto insatisfechos, es porque justamente, probablemente no han tenido la respuesta en el tiempo que ellos pensaron que la iban a tener. Y te digo que más allá de que puede ser inmediato, lo más seguro es que requiramos de algún tiempo. A pesar de que como estamos al final de un ciclo, que te dije que lo vamos a repasar, es probable que los tiempos se puedan acortar cada vez más. Pero igual de todas formas sabe que requerimos de un tiempo y que tenemos que tener la paciencia y la conciencia de saber que esto es así. Y entonces vamos a esperar con la tranquilidad que requiramos, con la confianza que nos va a dar la certeza para que las soluciones comiencen a llegar. Entonces, nuestra parte creadora, ¿sí? Los griegos justamente conocían al doble como el Dios en nosotros. Teo era la denominación que le daban al Dios adentro nuestro. Teo, que luego deriva en la palabra que hace referencia a la parte religiosa. Perdóname, se me hizo una laguna. Entonces, ellos conocían esta parte creadora en nosotros y justamente es esta parte creadora que está hecha a imagen y semejanza del Señor la que tiene la posibilidad de solucionar, de borrar todos los potenciales y de buscar el mejor futuro y traernos a nosotros esa información. Y entonces, pasados estos promedio 90 minutos de los que hemos estado hablando, 90 minutos de los que hemos estado hablando, nuestro doble vuelve, ¿sí?, con su cuerpo energético a nuestro cuerpo físico. El cuerpo energético del desconocido vuelve a su cuerpo físico y vuelve a su tiempo. El doble que entra nuevamente en nuestro cuerpo físico limpia, si es que allí dejó el desconocido alguna información, y nos pone la información de este futuro potencial que es el mejor para nosotros y que va a ir en busca de solucionar nuestros problemas, y allí queda. Y en una segunda etapa volvemos nosotros con nuestro cuerpo energético en el cuerpo físico de nuestro doble, rehacemos nuestra unidad corpuscular y ondulatoria. Lo mismo hace nuestro doble, que vuelve a su tiempo pasado, y nosotros despertamos a la mañana con una nueva memoria, con una nueva idea que ahora sí está relacionada con las informaciones que me van a guiar a mí en función de buscar el mejor equilibrio y la solución a todos mis problemas. Y se empieza a dar otra circunstancia.
como estamos en certeza y como sabemos que estamos desdoblados, sabemos que nuestro doble está en nuestro pasado. Y entonces ahora sí, al igual que el Creador, nuestro doble desde el pasado nos va también a asesorar, a guiar, a mandarnos intuiciones, premoniciones, ¿sí? Que nos van a ir dando una mejor idea en la elección que vamos a ir haciendo con cada uno de nuestros pensamientos en esta especie de respiración que realizamos con nuestro cuerpo energético, nuestra parte ondulatoria, ahora en vigilia, ¿sí? Y que nos va a ir llevando por los mejores lugares. Así funciona, y entonces cuando logramos ese presente equilibrado, a partir de estar en con nuestro doble, los griegos y estas antiguas civilizaciones conocían este equilibrio del presente con una palabra parouise, que luego nosotros la conocemos como paraíso. ¿Sí? El paraíso era ese lugar presente en donde nosotros tenemos la posibilidad de vivir equilibrados, semejante al lugar de equilibrio en donde viven los inmortales. ¿Sí? Nosotros somos mortales, pero propendemos a volver a la inmortalidad. ¿Sí? Y de esta manera nosotros vamos a tener la posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida, ¿sí? Porque ahora sí, a partir de nuestro doble, quienes fueron nuestros sirvientes de alguna manera, porque cuando estábamos aquí, los dobles de los dobles de los dobles, de alguna manera trabajaban para nosotros, ¿sí? A partir de nuestras instrucciones, y que ahora se habían vuelto nuestros enemigos de alguna manera. Una vez más nosotros tomamos el control y estos desconocidos pasan otra vez a ser parte de nuestras soluciones, ¿sí? Nosotros dirigimos su vida, creamos su futuro y entonces ellos se ven obligados también a vivir esos futuros que nosotros vamos armando, pero a partir de un estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjate cómo este principio vital nos da, a partir del sueño paradoxal, esta posibilidad. Y entonces vamos a terminar entendiendo que como todo esto se da al mismo tiempo, que aquí todo está en movimiento, vamos a tomar conciencia de que nuestro presente es el futuro posible de un pasado real, ¿sí? De un pasado real, pero que también es el pasado real de un futuro posible en donde yo voy a poder solucionar todos los problemas que tengo, ¿sí? Porque este es un pasado real, en donde yo tengo los problemas que tengo, ¿sí? Pero en este futuro voy a poder generar, fabricar esos potenciales que me van a permitir equilibrarme. Y entonces aquí tomamos un poco la conciencia de por qué decimos que vivimos en los tres tiempos al mismo tiempo. Este principio vital de la anticipación. Esto que tanto también desde muchas otras ideologías nos dicen vivir el presente. Vivimos todos los tiempos al mismo tiempo, solamente debemos vivir el presente. Porque justamente vivimos los tres tiempos al mismo tiempo porque nosotros vivimos de la anticipación. Y esto quiere decir que ese futuro que yo estoy actualizando es un futuro que ya está vivido, ¿sí? Una parte mía ya vivió en el futuro potencial esa experiencia. Por lo tanto, en el momento que yo la tomo a esa experiencia y la memorizo, se vuelve pasado.
Porque el futuro, nosotros no estamos acostumbrados a poner el futuro antes que el presente. Pero en el momento que yo la memoricé, ¿sí?, la convertí en pasado, porque en realidad yo ya la viví. Espero ser claro en esto que te digo. Y al actualizarla, la hago presente. Y como esto se va dando en un movimiento permanente, se da todo al mismo tiempo. Yo anticipo un futuro potencial que lo memorizo y lo actualizo, ¿sí? Por eso vivimos en los tres tiempos al mismo tiempo. Y esto nos empieza a dar una noción distinta de no solamente la responsabilidad, como ya hemos dicho, que nosotros tenemos en función de nuestra vida y de la vida de los demás, porque también tenemos que ser conscientes de que aquí tenemos frente a nosotros la posibilidad de retornar a la inmortalidad. Y ya vamos a ver esto con más profundidad. Pero fíjate una cuestión. Para los antiguos griegos, la palabra moros hacía referencia a la muerte de los inmortales, ¿sí? Moros era entendida como la muerte de los inmortales. Por lo tanto, el amoros era la no muerte de los inmortales. Cualquier acción, cualquier pensamiento de amoros era un pensamiento benevolente en función de que los inmortales sigan siendo inmortales, ¿sí? Y de allí emana esta palabra tan bastardeada, tan manipulada, a la que nosotros le hemos dado tantos sentidos que tienen que ver más con nuestra cuestión terrenal, de apego y de sentimientos, que es el amor. El amor no tiene ninguna cosa humana, sino que tiene el más profundo sentido a partir del Creador y su criatura, y de la idea de que su criatura siga siendo inmortal. Y entonces este amoros, del que deriva la palabra amor, nos obliga justamente a eso, a vivir en la benevolencia, a que ser conscientes de que cada pensamiento mío es un potencial en el futuro, que puede afectarme a mí, pero que también puede afectar a los demás. Y que tanto y cuando yo tenga pensamientos de amor, pensamientos de benevolencia, voy a contribuir en función de que el resto de las personas de este mundo tengan la posibilidad también de acceder a la inmortalidad. Entregar la vida por los demás, un poco como dijo Jesús, tiene el sentido de vivir, no de morirme, no de que me claven en algún lugar, sino que tiene el sentido de entregar mi vida justamente en función de saber que mi vida también afecta a la vida de los demás. Y ponerme en la conciencia absoluta de vivir una vida en benevolencia, justamente asegurando esto. Y ese es el más verdadero sentido del amor. Por eso Jesús también dijo que lo más importante era la aceptación de un creador, pero también el amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y de todo esto deriva un teorema esencial dentro del principio vital del desdoblamiento del espacio y el tiempo, que también ha sido tergiversado y manipulado desde su transcripción del griego, y es esta famosa frase que dice: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que tu prójimo te haga, pero piensa lo que quieras. Y entonces te darás cuenta de la ilógica que tiene esta frase, porque el no hacer, la acción, es la actualización de un potencial. Y yo lo que debo hacer es evitar generar ese potencial. Por lo tanto, las verdaderas palabras fueron: no pienses en hacerle a tu prójimo lo que no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a vos. Porque el pensamiento ya evita que se genere ese potencial que luego va a ser actualizado.
¿sí? Fíjate cómo la simple concepción y el simple tomar conciencia de esto hace que nosotros empecemos a vivir nuestro día de una manera diferente y empecemos a darnos cuenta de cómo pensamos. Y empezar a tener también la noción de que somos seres humanos, de que podemos errar, de que podemos equivocarnos, pero también sabemos que cada noche vamos a tener la posibilidad, junto con nuestra parte creadora, de expiar, de reparar y de borrar cualquier pensamiento que yo durante el día pude haber tenido en función de no contribuir al amor que me acerque a todos los demás. Estas son cosas que, como verás, nos van poniendo en un lugar distinto, nos van dando una lógica diferente a todas estas cosas que vienen diciéndose, que vienen poniéndose en diferentes ideologías y en diferentes contextos. Así que, bueno, hasta aquí hemos visto cuál es nuestra realidad, hemos visto de qué manera la podemos solucionar, nos hemos puesto en conciencia de qué es verdaderamente el amor, de que debemos justamente encontrar la certeza en nuestra vida para poder, por añadidura, beneficiarnos del hecho de saber que tenemos un doble. Y entonces ahora, para terminar, vamos a ir a la parte que probablemente más difusión tiene, pero que ahora, sabiendo todo esto, toma un carácter diferente y que justamente tiene que ver con el hecho de saber cómo nos vamos a dormir, ¿sí? Porque hablamos de que justamente la parte esencial de nuestra vida es lo que sucede durante nuestro sueño paradoxal. Y entonces, cuando nos vamos a dormir, tenemos que ir a dormir conscientes de que esta situación es así. Y entonces, rápidamente, vamos a repasar una serie de conceptos que tenemos que saber. También quiero que entiendas que aquí no hay ningún método, no hay ninguna técnica. Estos son tips que yo te voy a dar, que el doctor Malet también nos da, para que nosotros más o menos ordenemos nuestro pensamiento, ¿sí? Porque acá lo más importante es que estemos en certeza. Si yo estoy en certeza, todo esto va a ir adelante de la manera que tiene que ir adelante, ¿sí? Porque por más que yo haga todo esto, pero en el fondo no estoy seguro, o lo estoy haciendo por las dudas, no voy a obtener los resultados que quiero tener, ¿sí? Entonces, una cosa que tenemos que saber es que nosotros no podemos controlar el sueño. No podemos controlar el sueño paradoxal, pero sí lo podemos dirigir, ¿sí? Sí lo podemos dirigir. Como también en el futuro, y ya vamos a ahondar en esto, podemos dirigir hacia dónde vamos a ir cuando terminemos esta vida en este plano, ¿sí? Entonces, no podemos controlar el sueño paradoxal, pero sí lo podemos dirigir. ¿Cómo lo podemos dirigir? Bien. Lo primero es saber que nuestro último pensamiento nos va a llevar o al pasado de nuestro doble, ¿sí? O nos va a llevar al futuro de los desconocidos. Nuestro último pensamiento antes de quedarnos dormidos es la llave que nos va a llevar o al pasado del doble o al futuro de los desconocidos, ¿sí? Lo otro que tenemos que saber es que nuestro cuerpo recibe la información que será decodificada. Cuando yo tengo este pensamiento, estoy informando mi cuerpo físico a través de ¿qué? A través del agua de nuestro cuerpo. Y aquí el mito de tomar el vaso de agua. No hay que tomar ningún vaso de agua. Hay que estar hidratados, pero eso lo sabemos ya de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque somos básicamente agua, porque nuestras células están constituidas en su gran mayoría de agua y es en el agua de nuestro cuerpo en donde se almacena
toda la información. Por eso el agua es más esencial que el alimento para nuestra vida. Jesús decía también que el hombre para vivir necesita del agua y del espíritu, decía él. En este caso, del agua y de nuestro cuerpo energético. ¿Sí? Porque el agua tiene nuestra información y nuestro cuerpo energético es el que va y viene con esta información. Bien, entonces nuestro cuerpo va a recibir la información a partir de este pensamiento que yo voy a tener. Tengo que estar en certeza, esencial. Tengo que estar en certeza de que esto va a ser así. Tengo que ser consciente de que mi doble va a borrar los futuros peligrosos, para mí y para todos, ¿sí? Porque esto me pone en un estado de benevolencia, porque yo estoy pidiendo que se borren esos potenciales que son mi responsabilidad, por mí, pero más importante, por todos los demás. Tengo que ser consciente de lo que vamos a solucionar, ¿sí? Y agradecer. O sea, que tengo que ser consciente que mi doble va a borrar los futuros, pero también tengo que ser consciente de que va a buscar, ¿sí?, lo que nosotros queremos solucionar. Y agradecer en el hipotético caso de que no tengamos nada que pedir. Porque, bueno, quizás en algún momento cuando recobremos nuestro equilibrio ya nuestra vida no requiera de mayores soluciones y entonces sí es importante agradecer para que nuestro doble sepa, ¿sí?, que vamos en un camino acorde a esa paz, a ese equilibrio, a esa estabilidad que queremos tener. Porque no nos olvidemos, porque te lo dije en algún momento, nuestra memoria va cambiando. Esto que a vos te parece ilógico, luego te va a parecer más lógico en función de que esto vaya adelante porque tu memoria va a cambiar. Esto sucede de esta manera y tenemos que ir entendiendo, por eso la evolución, en la manera de pensar no solamente es porque yo soy consciente, sino justamente por este inconsciente, que también después vamos a hacer un párrafo aparte, porque en realidad, visto desde el punto de vista de la teoría, el inconsciente en realidad no existe. En realidad, el inconsciente es un consciente que yo actualizo a cada momento. Este inconsciente, este 95% del inconsciente que yo no veo, justamente toda esta información que a mí me llega y que yo no controlo. Entonces, mi memoria va a ir cambiando en función de que yo vaya cada vez haciendo mejor el equilibrio con mi doble y automáticamente se va a ir hacia el futuro, haciendo una simbiosis que va a requerir cada vez menos conciencia de parte mía cuando yo me voy a dormir, porque ya directamente va a ser como manejar un auto sin ser consciente de que lo manejo. Es simplemente un ir, las cosas fluyen. ¿Estamos? Entonces, esto es porque estamos iniciando en este camino. Entonces, yo soy consciente, ¿sí?, de lo que queremos solucionar o de agradecer. Otra cosa que tengo que saber es que la benevolencia de mi pensamiento también es esencial. Justamente por esto que hemos estado hablando del estado de amor. Porque todo esto está sustentado en la idea primigenia del Creador de que la criatura no sufra. Ya ahí ese es el primer acto de amor. Por eso el amor sustenta todo lo que tiene que ver con el Creador. Porque este principio vital es creado por el Creador para que la criatura inmortal, para que su propio desdoblamiento sea inmortal. Es un acto de amoros. Y esa es la primera intención, la primera intención que mueve todo lo demás. Entonces, yo debo estar en un estado de benevolencia. Mi pensamiento tiene que estar en un estado de benevolencia. ¿Sí? Pensamiento que otra vez, como vemos, es la herramienta esencial. En algún momento vamos a profundizar exclusivamente sobre el pensamiento. Y otra cosa, entonces,
con todo esto ya en cuenta, pedimos la solución, ¿sí? Le pedimos a nuestro doble, habiéndole presentado el problema, la solución. Le pedimos que clasifique los problemas, ¿sí? Que los clasifique, que vea, y que tener la certeza absoluta de que él va a elegir el mejor potencial. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no contamos con ninguna información para direccionar ninguna cosa. Nuestro doble tiene la información del pasado, la vitalidad de las preguntas que el Creador quiso que nos hiciéramos y cuenta con la posibilidad de explorar el futuro y de elegir qué es lo mejor para nosotros. Porque nuestro doble somos nosotros mismos, no nos olvidemos nunca de esto. Entonces, lo que debo hacer es dejar en mi parte esencial, en mi parte creadora, en mi parte que está hecha a imagen y semejanza del Señor, del Creador, la decisión del mejor potencial. Yo no lo debo dirigir, porque en el momento que yo lo dirijo, genero un potencial hacia adelante. Yo no puedo decir, necesito esta solución de esta manera. Lo condicioné, ya generé un potencial en el futuro. Y entonces mi doble ahí ya no puede accionar. Yo necesito esta solución y él buscará la manera. Yo luego voy a ir recibiendo la intuición, la información, la premonición que me va a ir llevando para ir a la mejor solución de ese problema en ese momento de mi vida. Probablemente haya mejores soluciones más adelante, pero yo no puedo condicionarlo, porque en el momento que lo condiciono, pasa mi voluntad a prevalecer por la voluntad de mi doble y entonces todo esto se cae. Esto que te quede claro. Y entonces, finalmente, justamente, tengo que considerar la voluntad, el miedo y la duda como tres obstáculos importantes si yo no los tengo claros. La voluntad, por esto que te acabo de decir. Jesús decía, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Que se haga la voluntad del doble y no la mía. Yo no lo condiciono. Pido la solución y acepto la solución, sabiendo que en el futuro cada vez mi vida va a ser mejor y voy a tener la certeza de que cada día a la mañana cuando me levante voy a tener la información para empezar a caminar en pos de vivir mejor. Yo tengo que renunciar a mi voluntad. Por supuesto no tengo que tener miedo, porque si yo tengo miedo, quiere decir que no termino de estar en certeza. Y por lo tanto el miedo me va a llevar a la duda que me aparta de la certeza de esta situación. Y lo único que voy a hacer teniendo duda es fabricar las razones para dudar. Porque en el momento que yo dudo, genero duda hacia adelante, genero potenciales. Esto, aunque se puede hacer muy rápidamente, no requiere de mucha sapiencia. Probablemente al principio tengas que un poco elaborarlo, no te limites por eso, date el tiempo, vas a ver que poco a poco va a ir siendo cada vez más rápido, porque hay cosas que, te vuelvo a repetir, es como manejar un auto. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, vamos a poder tener un sueño tranquilo. Nuestro último pensamiento y nuestro último nuestro último pensamiento nos va a llevar al pasado de nuestro doble. Nos vamos a dormir tranquilos, confiados, seguros de que esto nos va a llevar a la solución que nosotros estamos buscando. Y aparte de esto, te voy a dar algunos tips, que son algunos tips extra para saber, para tener en cuenta. Y por ejemplo, un tip es saber que es mejor la noche al día, para tener el sueño paradoxal. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de atracción gravitacional. Durante el día el Sol ejerce una atracción gravitacional que nos pega más a la Tierra, por lo tanto es más difícil para nuestro cuerpo energético, que utiliza la energía de antigravedad, justamente la fuerza opuesta, para poder realizar esta incursión.
¿sí? Y por lo contrario, es mejor la noche porque la luna justamente disminuye esa atracción gravitacional que el Sol genera durante el día. Pero de todas maneras, tenemos que saber también que aquellas personas que no pueden dormir durante el día, tras 21 días pueden tener el sueño paradoxal durante el día. No es lo mejor, pero pueden llevar adelante el sueño paradoxal durante el día. Entonces, justamente por una razón que tiene que ver con el Sol, también es cierto que el verano suele ser más oponerse, digamos, al intercambio durante el sueño gravitacional, y que el invierno, por el contrario, al encontrarse el Sol más lejos, justamente la fuerza de gravedad disminuye y es más fácil para nosotros tener el sueño paradoxal. Estos son datos que te doy. Quédate con el hecho de que es mejor hacerlo de día que de noche, ¿sí? Y entonces, también otro dato es saber que el sueño paradoxal casi no existe entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, entre las 11 y las 17 horas, ¿sí? Pero como ya te dije, esto se puede revertir en 21 días si es que vos tenés una vida que necesariamente tenés que dormir de día. Y otra cosa importante en función del sueño benevolente es saber que nuestro pensamiento benevolente también puede estar dirigido hacia nuestra madre, en el caso de los varones, hacia nuestra madre, dado que cuando nuestra madre estaba embarazada y nosotros estábamos en su vientre, el doble nuestro y el doble de ella tuvieron un vínculo que queda, digamos, de alguna manera sostenido a través del tiempo, y entonces un estado de benevolencia hacia mi mamá, hacia mi madre, yo varón, va a hacer que la energía, en función de buscar estas soluciones y de que mi doble venga a mí, se va a ver exponencialmente incrementada. Y en el caso de las mujeres, pueden referenciarse a sus madres, pero también pueden tener un pensamiento benevolente referenciado hacia sus hijos, justamente porque el doble de sus hijos se vinculó con su doble cuando ellas estuvieron embarazadas. Pero ojo, una cosa es tener un pensamiento benevolente hacia un hijo y otra cosa es dirigir la vida de mi hijo. Otra cosa es tener deseos para la vida de mi hijo. Simplemente un pensamiento benevolente es pensar para mi hijo lo que me gustaría que mi hijo pensara para mí. Y allí se terminó. Porque si no, cometo el error, la madre sobre todo, y aquí la madre y el vínculo con los hijos requiere otro párrafo aparte, se pueden generar cuestiones complicadas. Las madres tienen una influencia importante sobre sus hijos, sobre todo hasta los 7 años. Entonces, ojo con los pensamientos que tenemos mamás en función de nuestros hijos. Un pensamiento benevolente no tiene que ver con un deseo hacia mis hijos. Bueno, esto puede ayudarnos a poder, digamos, atraer mejor a nuestro doble y a potenciar la energía, como también el hecho de que algún desconocido nos pida a nosotros una ayuda, y que entonces nosotros, aclarando que lo que podemos hacer es pedir en función, tener un pensamiento benevolente en función de que él solucione su problema, pero sabiendo que si esa solución llega no es por él, sino por mí, y que para que él solucione realmente su problema, tiene que ser él el que tiene que cambiar su manera de pensar y tiene que realizar este sueño paradoxal de la mejor manera. Pero bueno, con su autorización y sabiendo él, siendo consciente de esta realidad, yo puedo tener un pensamiento benevolente que también va de alguna manera a energizar el hecho de que yo pueda tener un mejor intercambio, ¿sí? Todas estas cosas, son tips que podemos ir sabiendo, pero que van contribuyendo a ser cada vez más consciente de cómo este principio vital funciona. Porque también aquí se da otra realidad. Hay muchas otras cosas que funcionan. Vamos a profundizar en esto más adelante, como la ley de atracción, que si por ahí nos ponemos a ver, tiene algunos tips parecidos.
muchas otras cuestiones que tienen que ver con la meditación y demás. Y bueno, hay un principio vital que hace que esto de alguna manera pueda ser así. Pero también la verdad es que si no somos conscientes de nuestro doble, vamos a traer cosas a nuestra vida. Ya te lo dije, pero en función a los pensamientos de quién. Ahí es donde radica todo el problema que no podemos solucionar si no somos conscientes de nuestra dualidad. ¿Y por qué es más difícil actualizar cosas complicadas, nocivas, que cosas buenas? Bueno, porque justamente el futuro, tras 25.000 años, porque estamos llegando al final de la precesión, de pensamientos y de futuros potenciales generados por tantos hombres a lo largo de la historia, está plagado y lleno de cosas peligrosas. Y entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento verdaderamente benevolente, si no viene guiado por nuestro doble, es como buscar una aguja en un pajar. Sin la ayuda de mi doble, yo en mi vida probablemente he podido actualizar algún futuro bueno o medianamente bueno, que me da a mí la idea de una cierta felicidad, ¿sí? Pero justamente a veces digo, ¿por qué para mí es más fácil? Tengo un pensamiento malo y actualizo enseguida, me pasan cosas. Y cuando tengo un pensamiento bueno o un pensamiento positivo me cuesta tanto. Bueno, es por esto. Es porque yo estoy actualizando potenciales, pero está tan lleno de malos potenciales, generados por todos nosotros, con toda la manera de pensar equivocada que tenemos, que encontrar un pensamiento positivo, benevolente, que tenga que ver con este pensamiento que yo tengo, es muy difícil. Si lo hago solo, puedo tardar una eternidad, o no tenerlo nunca. Si lo hago con mi doble, es más seguro que en un corto tiempo lo obtenga y entonces pueda encaminar mi vida. Todas estas cosas nos van poniendo, y te lo repito, en un estado de conciencia totalmente diferente. Bueno, gracias hasta acá. Espero, más allá de algunos furcios y demás, haber sido claro. Espero haberte llenado tus expectativas, haberte dado la herramienta para que a partir de hoy vos puedas empezar a experimentar, si es que te sentís verdaderamente en certeza, esto. Como te dije en algún momento, las respuestas van a llegar a través de la experiencia y no de las palabras. Y esta es la experiencia que tenemos que saber, siendo conscientes, viendo la lógica de todo esto para poder ir adelante. A partir de aquí vas a poder, como te digo, empezar a cambiar, ¿sí?, tu memoria a partir de llevar adelante este principio vital, pero también vamos a ir enriqueciendo esto, quizás vayamos retornando a algunos lugares que ya hemos estado para que veas dónde está su sustento, sobre todo el histórico. Repasaremos la precesión de los equinoccios, que ya te dije es muy importante que la conozcamos. Vamos a seguir hacia adelante viendo aspectos incluso de nuestra vida cotidiana en donde el hecho de conocer este principio vital nos va haciendo cambiar absolutamente nuestra memoria. Y en la medida que vos vayas pudiendo hacer tu intercambio y en la medida que vos vayas pudiendo reencontrarte con tu dualidad, cada vez más las cosas que vamos a ir hablando aquí te van a ir dando cada vez más certezas y las vas a ver cada vez con más claridad, hasta que un día no vas a necesitar que este humilde servidor, comunicador, te diga las cosas que te está diciendo. Así que, bueno, gracias por estar ahí, muchas gracias por estar ahí. Como verás, no somos muchos, pero bueno, procuremos que cada vez seamos más. Es mi deseo, y como también te habrás dado cuenta, este es un espacio en el que nunca te voy a pedir que hagas clic en ningún lado, ni que difundas, ni que hagas ninguna cosa que necesariamente haga que le muestres esto a alguien que no te lo pide. Aquí la idea es no hacer proselitismo. Esto tiene que llegar y va a llegar a las personas que tiene que llegar. Porque vos fijate que ahora, sabiendo lo que sabemos, si yo hago proselitismo, si a vos esto te gustó, te cerró, vas encontrando la lógica, y es normal que lo quieras compartir con otra persona.
es probable que cometas el siguiente error. Cuando yo le quiero contar a una persona que no me está preguntando o que no está interesada una cosa que a mí me está resultando interesante, lo estoy obligando a cambiar su manera de pensar. Diferente es, yo por ejemplo puedo ir y decirle, mira, estoy en esto, así y así. Si la persona demuestra interés y te pregunta, seguirás contestando. En la medida que la persona deje de preguntarte, quiere decir que le dejó de interesar y entonces vos no tenés que insistir, ¿sí? Porque te vuelvo a repetir, si yo obligo a una persona a escuchar o a aprender de una cosa que no quiere, que no está vibrando, que no se encuentra en la misma frecuencia de lo que ella está pensando, puedo cambiar sus pensamientos, puedo generar en ella pensamientos que van a generar futuros potenciales. Y te cuento que si eso sucede, el responsable de esos futuros potenciales vas a ser vos. Entonces no hay que hacer proselitismo, no solamente porque no hay que intentar convencer a nadie de nada, sino porque incluso hasta se vuelve una situación peligrosa para vos, para esta persona y para todos los demás. Entonces no hagamos proselitismo, compartamos. ¿Les interesa y siguen preguntando? Bueno, entonces demos más información, invítalos a entrar al canal. Pero si no, no hace falta que hagamos ninguna propaganda. Yo no te lo voy a pedir como no te lo he pedido. Y bueno, y entonces como esto va funcionando de esta manera, el tiempo va haciendo que de a poquito nos vayamos sumando. Es mi intención y mi esperanza que cada vez seamos más, porque justamente esto va a redundar en el hecho de que nosotros, todo el mundo y el mismo planeta vivamos cada vez mejor. Gracias por todo el tiempo, gracias por estar ahí y nos vamos a ver en un próximo encuentro, seguramente con la precesión de los equinoccios. Gracias, un gran abrazo y que estés muy bien. Chao.